En primer lugar, es útil poner de manifiesto que diversas nomenclaturas o términos se usaron como sinónimos para referirse a la lucha armada y a la utilización de la violencia con fines revolucionarios, pero no necesariamente para dar cuenta de situaciones realmente similares en la práctica. Categorías como guerrilla, foco armado o partido armado, entre otras, fueron aplicadas indistintamente y sin muchos matices. En lo concreto, si entendemos por guerrilla la estrategia de una guerra de desgaste por parte de un pequeño grupo o pequeños grupos diversos contra un ejército de tipo regular, las más de las veces inserto en el ámbito rural como un modo de preservación, lo que se dio en llamar en general como un foco rural, este método en la Argentina no fue enormemente destacado y menos aún en los convulsionados finales de los años 60 y durante la década del 70. En todo caso, estas experiencias fueron efímeras y preexistentes a la coyuntura que abrió el Cordobazo en 1969. El Comando 17 de Octubre, un grupo peronista que fue conocido como los Uturuncos hacia el año 59 con el aval de John William Cook, el llamado Ejército Revolucionario del Pueblo, encabezado por el periodista Ricardo Massetti, que se instaló en Salta en 1963 tras ser impactado por la dirección castrista en un viaje a Cuba, o el grupo del ex militante trotskista Ángel el Vasco Bengoechea, que se llamaba las Fuerzas Armadas de la Revolución Nacional, pero que nunca llegó a entrar en acción por la voladura de todo un arsenal en un departamento de la capital federal con la muerte de prácticamente todos sus miembros, fueron algunas de las escasas experiencias realmente guerrilleras o foquistas, que se experimentaron en la Argentina sin relevancia y con resultados trágicos para sus protagonistas. Quizás este inicio fallido, sumado a la caracterización sobre un desarrollo del capitalismo argentino más avanzado en términos comparativos y el análisis sobre el mundo del trabajo, el papel del proletariado industrial a nivel local, fue lo que influyó en que, en este caso, sea más dificultoso referirse a la guerrilla o al foco como herramienta revolucionaria, y en Argentina resulte correcto aplicar como categoría la noción de organizaciones político-militares o en su defecto, como variante, organizaciones revolucionarias armadas. Esta nomenclatura entronca, a su vez, con la muy frecuentemente utilizada mención a la idea de no izquierda, que en el caso argentino refiere a aquella izquierda que no solo se diferenció de los ya tradicionales partidos socialista y comunista, sino que a la vez resignificó el uso de la violencia, diferenciándose de aquellas estrategias electorales o gradualistas, y revisó a su vez las nociones sobre el peronismo, buscando fórmulas que permitieran articular nociones de este con aquellas del marxismo. En este marco, para referirse a los años 60 y centralmente a la década del 70, es pertinente pensar en las experiencias armadas a partir de una subdivisión en dos grandes líneas: aquellas organizaciones político-militares que sostuvieron un ideario anclado en el marxismo y aquellas otras que abrevaron en una identidad peronista. Estas pueden enmarcarse a su vez dentro de una discutida categoría como lo es la izquierda peronista. En lo que respecta al campo del marxismo, sin duda, la organización más trascendental fue el PRT-ERP. Como su propio nombre lo indica, no se trató de una guerrilla en el sentido estricto, sino de un partido político, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que puso en práctica, a su vez, un brazo armado subsidiario a este, el denominado Ejército Revolucionario del Pueblo. En la práctica, el intento por evitar que el accionar militar absorbiera al conjunto de la organización y a la totalidad de los esfuerzos de su militancia se reveló en extremo dificultoso. El conocido PRT-ERP posee una procedencia particular. En 1965 se fundó el partido político PRT como producto de la fusión de dos organizaciones divergentes. Por un lado, la trotskista Palabra Obrera, encabezada por la figura de Nahuel Moreno, y por otro la agrupación norteña FRIP, bajo la égida de los hermanos Santucho. Primando la identidad trotskista, este partido se mantuvo unificado durante solo 3 años. Contrariamente a cierta creencia convencional, la ruptura del PRT no fue producto de un debate sobre la lucha armada sí o no, sino en realidad sobre el modo de comprensión de la misma en cuanto a su aplicación. Mientras que el sector que luego continuaría en el trotskismo consideraba que la violencia debía hallarse inserta en la lucha de clases, en los propios organismos que los trabajadores forjaban, como las comisiones internas y cuerpos de delegados, y en el marco de sus luchas, el sector, animado por los hermanos Santucho, vislumbraba la necesidad de conformar
un aparato militar subsidiario al Partido Revolucionario que tuviera un papel de vanguardia en la lucha de clases y que defendiera a los sectores en lucha. Es sintomático que este sector, que luego adoptaría el nombre de PRT el Combatiente, tras el Cordobazo, caracterizó que toda repetición de una insurrección con esas características sería inocua y defensiva si la misma no se encontraba acompañada de una vanguardia armada que la sostuviera. ¿Cómo aplicar la lucha armada? Y no escindirse de la lucha de clases y de los trabajadores y trabajadoras como sujeto fue una problemática frecuente en la deriva del PRT el Combatiente en los 2 años siguientes a su fundación en 1968. De hecho, tras conformarse como un grupo propio, tuvo nuevas y sucesivas rupturas ligadas a este tema, como por ejemplo el Grupo Obrero Revolucionario, el GOR, bajo el liderazgo de Daniel Pereira, o la llamada Liga Socialista Revolucionaria encabezada por Sergio Domecq. Cuando en 1970, en su 5º congreso partidario, el PRT decidió impulsar el ERP como su brazo armado oficial, se consolidó entonces por fin esa línea sostenida por los hermanos Santucho desde hacía ya algunos años. Con posterioridad, el PRT-ERP tendría 2 desprendimientos más: la llamada Fracción Roja, un grupo gestado centralmente por una célula de La Plata en cuestionamiento justamente a la deriva militarista de la organización, y el denominado ERP 22 de agosto, lo que puede denominarse como una ruptura peronista del ERP tras la asunción de Cámpora en 1973. Sobre este grupo, sobre el PRT-ERP, es factible aseverar 2 elementos que en apariencia pueden resultar contradictorios. Por un lado, que el militarismo de la organización fue en creciente aumento, primando cada vez más acciones armadas de mayor y mayor calibre. El fallido intento de copamiento del cuartel de Monte Chingolo es quizás la mayor expresión de esto que se acaba de afirmar. No obstante, es factible también destacar que más allá de la polémica en torno a si el aspecto militar terminó por obstaculizar o no el desarrollo político de la organización, el PRT pugnó por lograr una presencia en el movimiento social a través de distintas variantes. El movimiento sindical de base pensando en el movimiento obrero, la llamada juventud guevarista para los grupos estudiantiles juveniles, el FATRAC para ligarse a la comunidad artística o el FAS para ligarse a otros grupos incluso con cierta perspectiva electoral, son algunos de estos ejemplos que dan cuenta que el PRT iba más allá de una lógica pura y exclusivamente militar. Por fuera del PRT-ERP existieron otros grupos de mayor calibre también dentro del campo del marxismo. Quizás, en segundo lugar, el más destacado haya sido el denominado OCPO, siglas que responden a Organización Comunista Poder Obrero, con sede centralmente en la provincia de Córdoba, creado en 1975 como el resultado de la unidad de una importante cantidad de pequeñas organizaciones de distintas regiones como el Obrero de Córdoba, ORPO de Rosario, el MIR de Buenos Aires, entre varias otras, lo cual también da cuenta del enorme abanico de pequeños grupos aún no estudiados en su dinámica individual. El otro gran abanico existente de organizaciones político-militares puede ser encuadrado dentro de la denominada izquierda peronista. Son abultadas las variantes teórico-programáticas que engloban este concepto, que incluye a quienes desde una identidad peronista viraron hacia el marxismo, a quienes desde el marxismo comenzaron un proceso de reivindicación del peronismo, o bien quienes pretendieron la fusión teórica de ambas perspectivas. Parecen sutiles las diferencias, pero fueron debates de peso. La izquierda peronista va a estar atravesada por un dilema histórico: aceptar los límites que imponía su permanencia en el movimiento peronista, o bien salir de este al riesgo de perder el apoyo popular anclado justamente a esa identidad peronista. En este esquema se destacaron algunas organizaciones más que otras: las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la FARC, provenientes originalmente del marxismo, particularmente de una militancia juvenil en el Partido Comunista, que comenzaron a actuar desde 1969 bajo la impronta del dirigente Carlos Olmedo, con diversas acciones de peso, como por ejemplo el copamiento de la ciudad de Garín. Experimentaron desde el marxismo un proceso de peronización
que los llevó finalmente a confluir con Montoneros. Las Fuerzas Armadas Peronistas, la FAP, Organización Armada Urbana, cuya aparición pública se ubica en 1968 bajo el liderazgo de Enver El Kadri con una acción en Tacorralo, en la provincia de Tucumán, y que desde 1971 comenzó un proceso de división. Ello determinó que parte de la organización terminara en las filas de Montoneros. La realización de acciones, como por ejemplo el asesinato de dirigentes sindicales como el secretario general del ESMATA, Dirk Klosterman, generaron más tensiones aún, que terminaron en un proceso total de atomización de la organización en varios grupos pequeños diferenciados, como la FAP 17 de octubre o la FAP Comando Nacional, que aún no gozan de estudios históricos propios. Hubo otros grupos menores como el Comando Descamisados o el Movimiento Revolucionario 17 de octubre de Gustavo Rearte, que merecerían trabajos propios. Pero la realidad es que en el caso de las organizaciones político-militares peronistas, fue finalmente Montoneros el grupo que acabó por nuclear mayoritariamente a este activismo. Surgido públicamente en 1970 con el secuestro y asesinato del ex dictador Pedro Eugenio Aramburu, logró transformarse finalmente en una organización realmente masiva, con un programa político no carente de ciertas ambigüedades. Bajo la fórmula del llamado socialismo nacional, Montoneros se transformó en el núcleo armado de una importante cantidad de masivas organizaciones de bases que dirigió y animó, como por ejemplo la Juventud Trabajadora Peronista, la Juventud Universitaria Peronista, la Unión de Estudiantes Secundarios, el Movimiento de Villeros Peronistas, entre otros núcleos, transformándose así en una organización con real influencia de masas, en un animador de la política argentina y sobre todo en un protagonista de la cada vez más feroz división e internas del propio peronismo. Por último, valen mencionar dos aspectos finales. Por un lado, estas organizaciones político-militares habían sufrido golpes de gran peso ya antes de la dictadura iniciada el 24 de marzo de 1976. La construcción histórica del relato de los años 80, la llamada teoría de los dos demonios, que encuentra el terrorismo de Estado como respuesta al accionar de estos grupos revolucionarios, omitió este fundamental elemento. El golpe ya encontró a estas organizaciones en un proceso de desgaste y cierta crisis interna. Por otro lado, la dictadura sí acabó por dilapidar estas experiencias armadas. La marcada brecha que se generó entre la militancia de base más expuesta a la represión y la dirigencia de estos grupos, la diáspora de esa militancia, las divisiones en el exilio de los dirigentes o las fallidas acciones intentadas, como por ejemplo la llamada contraofensiva montonera, fueron algunos de los elementos determinantes y de mayor peso que implicaron que estas organizaciones no tuvieran un correlato o una continuidad luego en la transición democrática de los años 80. Para cerrar, una reflexión historiográfica. Existe una muy abultada bibliografía sobre estas experiencias. Bibliografía en la cual primero preponderaron los estudios testimoniales de antiguos militantes, más o menos autocríticos de sus propias experiencias, para luego dar lugar a estudios surgidos de ámbitos académicos, universitarios, que exploraron a estas organizaciones desde distintas aristas, desde los discursos, desde la cuantificación de sus acciones, desde los estudios organizacionales, incluso desde la historia de género. Pero aún falta mucho por descubrir, desde la exploración de grupos escasamente abordados, estudiar experiencias regionales de distintos grupos y organizaciones, o sobre todo terminar de ponderar y analizar la presencia de estas organizaciones y el impacto real de estas organizaciones en un movimiento social en el que pretendieron dirigir y pesar. Siguen siendo desafíos de una agenda aún abierta y con muchas grietas por descubrir dentro de un campo historiográfico que permita dar cuenta de la lucha de clases y de la conflictividad social de los años 60 y 70.